Hola, mi nombre es Ruth Elba Rivera Castellón, soy docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California y hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante sobre la aplicación de las ecuaciones diferenciales. Vamos a resolver un problema muy cotidiano de la vida diaria. Se trata de esto. Al sacar un pastel del horno, se toma la temperatura del pastel, tiene 300 grados Fahrenheit. Lo ponemos en la mesa y esperamos 3 minutos, tomamos su temperatura y resulta que el pastel ya ha descendido su temperatura a 200 grados Fahrenheit. Entonces, en el momento en que lo sacamos, ¿verdad? Marca 300 y después de 3 minutos ya baja a 200. La idea es poder predecir cuándo nos vamos a poder comer ese pastel, ¿verdad? Que la temperatura ambiente de una habitación normalmente son 70 grados Fahrenheit. Entonces, la pregunta en este problema es cuándo el pastel tendrá los 70 grados Fahrenheit. Y eso nosotros lo podemos predecir con una ecuación diferencial, ¿sí? Acuérdense que las ecuaciones diferenciales no nada más son problemas matemáticos, son problemas de aplicación, son modelos matemáticos que nos sirven para predecir. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer primero es anotar los datos. ¿Qué datos tenemos? Primero, a tiempo cero vamos a considerar la temperatura del pastel, que fue la que salió del horno, 300 grados Fahrenheit. Después de los 3 minutos se checa la temperatura, ya lo habíamos comentado. 3 minutos después la temperatura baja a 200 grados Fahrenheit. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar esperar para que nuestro pastel tenga la temperatura ambiente, que son 70 grados Fahrenheit? Muy bien, hasta ahorita ustedes han resuelto ecuaciones, ¿verdad? Este es uno de los primeros problemas que se van a resolver. Tenemos entonces que anotar el modelo. La ley de Newton para temperatura nos dice que un cuerpo se enfría de tal manera que su temperatura es directamente proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y el medio que lo rodea. No es lo mismo que nosotros saquemos nuestro pastel y lo pongamos en la mesa a 70 grados Fahrenheit, que tomemos el pastel y lo metamos al refrigerador, ¿verdad? ¿Cómo creen que se va a enfriar más rápido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a modelar? ¿Qué significa el cambio? ¿Cómo modelamos el cambio? Pues recuerden, con una derivada. Entonces, ¿cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo? Nos dice Newton que es igual o proporcional, ¿verdad?, a la constante K por T menos, esta es la temperatura del pastel, menos la temperatura del cuerpo, que le vamos a llamar TA. ¿Sí? Este es nuestro modelo matemático y nos va a funcionar para cualquier cuerpo que se enfría. Lo demás, pues ya nada más es resolver el modelo, que es resolver la ecuación. Esta es una ecuación sencilla, es una ecuación de separación de variables. Entonces simplemente vamos nosotros a agrupar términos que tienen temperatura de un lado y términos que no tienen, ¿verdad?, la variable, que en este caso sería la temperatura, y el tiempo lo vamos a considerar nuestra variable independiente. Acuérdense, en este caso, ¿de qué depende la temperatura del cuerpo? Pues del tiempo que transcurre. Entonces vamos a separar, vamos a pasar dividiendo T menos TA, y esto va a ser igual a la constante por la diferencial de tiempo. De esta manera nosotros ya tenemos agrupadas nuestras variables y podemos resolver muy sencillo esta ecuación aplicando integración a ambos lados. Integramos. Recordarán que esto obedece a una de las fórmulas que se vieron en el curso de cálculo, que es la integral de la derivada de u entre u, que nos genera un logaritmo natural. Entonces, esta integral nos da como resultado el logaritmo natural de t menos ta.
Y este lado pues es una simple integral, acá es una constante, se puede sacar fuera, integramos la diferencial y nos queda K por T. Y no se les olvide que tenemos que agregar la constante de integración, puesto que no tenemos límites dentro de nuestra integral. Muy bien. Lo que nos interesa aquí es conocer temperatura. Ahorita lo que tenemos que hacer pues es despejarla, ¿verdad? Así como está, no me dicen mucho ese resultado, entonces vamos a despejar la temperatura. Para eso pues tenemos que eliminar el logaritmo. El logaritmo se elimina usando exponencial, en este caso lo haríamos en ambos lados para no alterar nuestra ecuación. El exponencial, acuérdense que elimina el logaritmo y ya me queda que la temperatura menos la temperatura ambiente va a ser equivalente a el exponencial elevado a K por T más C. ¿Sí? Igual podemos simplificar el lado derecho representándolo como un producto de exponenciales. Entonces esto es igual a E a la K por T por E a la C. Y la exponencial de una constante, a final de cuentas, pues es una constante. Muy bien. De aquí, pues ya es muy fácil poder encontrar el valor de T, ¿no? Despejamos. Nos queda que T va a ser igual a E a la K por T por C más la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, esto que encontramos es una función de T. Normalmente en los libros la van a ver como T de T. Igual, aquí por comodidad voy a mover las constantes al inicio. Y esto que tenemos aquí ya viene siendo nuestra solución general de nuestra ecuación que resolvimos, ¿sí? Igual, así como está, nos puede servir para una variedad de problemas de temperatura, ¿no? Así como sirve para cuerpos que se enfrían, puede servir para cuerpos que se calientan, ¿sí? Muy bien. Entonces, hecho esto, pues lo que hay que hacer es encontrar los valores. Ahí, por ejemplo, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos la constante K, tenemos la C, la temperatura ambiente se conoce porque el problema ya nos la da, y nuestra incógnita pues sería en este caso, la variable es el tiempo y la incógnita es la temperatura. Muy bien, ¿qué información necesitamos para obtener la constante K y la constante C? La información que nos da el problema es la que nos va a servir. Para calcular la constante C, siempre vamos a utilizar los datos iniciales de nuestro problema, que son a tiempo cero la temperatura del pastel, ¿verdad? Vamos a poner, ¿qué temperatura tenía el pastel a tiempo cero? 300 grados Fahrenheit. La C pues no la conocemos. Aquí no nos importa el valor de K, puesto que el tiempo es cero. Eso nos facilita mucho resolver el problema y le agregamos la temperatura ambiente que era de 70 grados Fahrenheit, ¿verdad? Muy bien, entonces todos recuerdan que cualquier número elevado a la cero pues nos da 1. De ahí entonces 300 menos 70 es el valor de C. Esto nos da 230 y ya tenemos el valor de la constante C. Para calcular la constante K vamos a ocupar la información intermedia, que como ustedes se darán cuenta más adelante, es la que nos dice qué está pasando con el objeto, ¿verdad? Si se está enfriando o si se está calentando. Normalmente cuando una temperatura aumenta, nuestra constante va a ser positiva. Si la temperatura está disminuyendo, la constante nos va a dar un valor negativo. Entonces ahora vamos a utilizar la información intermedia, le llamamos. Entonces, ¿qué temperatura es? Son 200 grados Fahrenheit y esto nos va a dar igual. La constante pues ya la conocemos, que la constante C es 230 por E a la
K, y aquí sí vamos a poner los 3 minutos que pasaron para obtener esa temperatura y le agregamos el valor de la temperatura ambiente. Muy bien, aquí no olvidar que lo primero que tenemos que hacer es pasar los 70 del lado izquierdo y hacer la resta, ¿no? Al pasar los 70, pues me va a quedar 130. Esto es igual a 230, que vale la constante C, por E a la 3K. Ahora la incógnita aquí es K. Para poder evaluar K, vamos a pasar dividiendo los 230. Y ya tenemos E a la 3K. Igual como hicimos en la ocasión pasada, para encontrar el valor de K, pues vamos a aplicar nada más ahora lo contrario, ¿verdad? El logaritmo natural, que es el que nos va a deshacer el exponencial, ¿no? Entonces aplicamos logaritmo natural, 130 entre 230, y esto va a ser igual a 3K. Y despejamos el valor de K. Todo sobre 3. Si ustedes revisan en su calculadora, ese valor nos va a dar la cantidad de menos 0.1901. Ese es el valor que obtuvimos para la constante K. Muy bien, con eso ya tenemos toda la información para poder trabajar nuestra solución ya como particular para el problema del pastel, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos nosotros la solución, ¿no? Entonces dice que la temperatura a cualquier tiempo va a ser igual a 230 por E a la menos 0.1901 de T más los 70 grados. Si se fijan, por eso le ponemos aquí que es temperatura en función del tiempo. La única incógnita que tenemos del lado derecho es el tiempo. Con esto yo puedo predecir después de 5 minutos qué temperatura tiene el pastel, después de 6, etcétera, etcétera. Claro que no vamos a querer estar adivinando. Aquí nos piden que busquemos el tiempo necesario para que el pastel tenga 70 grados Fahrenheit. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a sustituir la temperatura de 70 dentro de nuestra ecuación para poder ahora despejar el tiempo. De nuevo, nada más que aquí, observen que pasa algo curioso, ¿no? La parte de acá, pues lógicamente se vuelve 0. 0 entre 230, pues sigue siendo 0, ¿verdad? Entonces, aplico logaritmo natural a ambos lados, ¿verdad? Para poder eliminar el exponencial, y me queda que el logaritmo natural de 0 equivale a menos 0.1901 de T. Despejamos el tiempo y eso nos da que el logaritmo natural de 0 es entre menos 0.1901. Como pueden observar, al calcular logaritmo natural de 0, automáticamente la calculadora nos responde con un error, ¿sí? Entonces, ese error se puede interpretar como que es un tiempo infinito. Eso, si ustedes recuerdan la gráfica del logaritmo natural, ¿verdad? Lo vamos a agregar ese pedacito. La gráfica del logaritmo natural se comporta así. Entonces, conforme se va acercando la función a 0, el logaritmo natural me marca infinito, ¿sí? O menos infinito, puesto que tenemos aquí un negativo. Muy bien, esto nosotros lo podemos entender como que el problema en realidad no tiene una solución analítica. Sin embargo, sabemos perfectamente que va a pasar un tiempo razonable para que nosotros podamos partir y comer y disfrutar nuestro pastel, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, podemos
irnos aproximando por medio de una gráfica o por medio de una tabla numérica. En este caso lo vamos a hacer por medio de una tabla numérica. ¿Qué les parece? Vamos a plantear nuestra temperatura y vamos a ir obteniendo nuestros tiempos, ¿sí? Ok, entonces lo que no queremos es que esto se haga cero. Entonces lo que vamos a hacer es irnos acercando por valores. Si quieren empezamos con 73, 71, 70.5, que es ya bastante aproximado a los 70 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir aquí los 73, le vamos a restar los 70, por lo tanto eso nos daría a nosotros 3 grados. Dividimos entre la constante, que sería 3 entre 230. Y si hacen ustedes la operación en su calculadora, vamos a obtener un tiempo de 22.8 minutos. Acuérdense que el tiempo lo estamos midiendo en minutos. Igual vamos a darle ahora el 72, la diferencia que sería 2 grados, que entonces sería lo que cambiaríamos aquí. Sería 2 entre 230 y eso me va a dar como resultado 24.9 minutos, ¿verdad? Igual usando 71, pues lo que tendríamos que cambiar entonces sería 71 menos 70. Modificamos aquí, le ponemos 1 entre 230, aplicamos el logaritmo y lo dividimos entre menos .1901. Eso nos arroja 28.6. Y por último le podemos dar los 70.5, que entonces se vuelve 0.5, ¿verdad? Entre 230. Y eso nos va a dar 32.3. Que los que hemos horneado un pastel, sabemos que media hora es más que suficiente para poder disfrutar nuestro pastel.